Bienvenidos, que Dios les bendiga grande y abundantemente. Y bueno, pues creo que ya está todo bajo control, ¿verdad? Ahí si nos pudieran indicar si ya están recibiendo bien el audio, el video y todo. Y qué bueno, porque esta va a ser la parte mejor del día, donde vamos a poder ser ministrados por la palabra de Dios. Primeramente yo quisiera pedirles que me acompañaran en una oración y que le demos gracias a Dios por todas y cada una de sus bendiciones, porque gracias a Él hoy estamos aquí. También quisiera hacer un pequeño de tiempo para que ustedes pudieran compartir con sus seres queridos, con su familia, con sus amigos este video, esta transmisión, y que puedan también juntos recibir el mensaje de parte de Dios, porque yo creo que estamos atravesando un tiempo difícil y lo que tenemos que ver es que Dios tiene un llamado para nosotros en estos tiempos, pero también quisiéramos entender que Dios obra y quisiéramos ver de qué manera Dios obra a través de este llamado en el cual nos encontramos viviendo. Entonces, ¿qué les parece si primero oramos, damos gracias a Dios y vamos invitando simultáneamente? O si ya están invitando, pues por favor síganlo haciendo, por favor, allí con sus hijos, con sus hijas. Es un domingo, es hacer iglesia en casa. Aunque estemos en casa, procuremos adecuar, ¿verdad?, el escenario lo mejor posible. A mí me impresiona mucho algo que vi, que por ejemplo ahora que mi nieta empezó sus clases de kinder a distancia, pues, ¿verdad?, a través de las redes sociales, como Ángeles, mi nuera, pues bueno, ella condicionó un lugar bonito, lo trató de escenificar, ¿verdad?, hacer un tipo de salón de aula para que ella se pudiera sentir lo más identificada posible. Yo creo que esto es algo que nosotros podríamos también intentar, el poder apartar un lugar específico o exclusivo en ese momento para poder recibir la palabra de Dios, que haya en nosotros esa devoción, que haya ese respeto, que haya ese anhelo de nuestro corazón de tener comunión con Dios. Nuestra relación con Dios trasciende dimensiones, trasciende distancias, trasciende fronteras, trasciende los tiempos, y cuánto no va a poder trascender a través de los medios. Entonces yo creo que hoy podemos nosotros disfrutar de la presencia misma de nuestro Dios, reunidos allí en casa, disfrutando de su preciosa palabra y de la compañía de nuestros seres queridos. Ya nos estamos preparando, ya nos estamos mentalizando, ya nos estamos acondicionando para dar inicio a las reuniones dominicales. Ya falta yo creo un par de semanas más, quizás 3, pero ya les mantendremos informados cómo va a ser, cómo lo vamos a llevar a cabo, cómo se va a dar. Mientras les voy a hacer llegar un formulario que ustedes van a tener que responder con toda la honestidad y en presencia de Dios. Y con base a esta información nosotros haremos una parcialización de la iglesia para que pueda asistir presencialmente y otro tanto que lo reciba a través de las redes sociales. Entonces va a haber una conjugación, va a haber así como un rol de asistencia donde no todos nos podremos congregar, pero todos recibiremos de la palabra de Dios. Entonces todo esto va a ser basado de acuerdo a la información que ustedes nos digan y obviamente basados también en todas las medidas de seguridad que se requiere. Entonces, y para nuestros hermanos y amigos que se encuentran distantes de nosotros, que se encuentran allá por el norte de la ciudad, por el norte del Estado de México, en Cuautitlán Izcalli, pues ahí quisiera yo preparar con ustedes una reunión, pero no quisiera hacerlos venir hasta acá porque es muy retirado. Más bien me gustaría poderles visitar. No sé si ustedes tendrían por allá un lugar que pudiéramos improvisar, quizás un jardín de una casa, quizás la casa de alguno de ustedes que tenga una estancia un poco amplia y que obviamente, ¿verdad?, que esté deseoso de recibirme y de recibir la palabra de Dios. Y yo encantado de la vida iría un domingo o iría cada domingo a poderles compartir de la palabra de Dios y empezar a hacer un servicio por aquel lado. No sé si los que son del lado del norte, allá por Cuautitlán Izcalli, estén de acuerdo en este proyecto. Por allí si quieres dejarnos allí tus comentarios al respecto, yo estoy de acuerdo, yo apoyo, y si surgen ideas, bueno, pues vamos a empezarlas a manejar para continuar en este llamado que Dios nos ha hecho. Entonces, ya después de haber invitado, después de haber dado esta plática introductoria y después de haberles saludado, ¿qué les parece si ahora sí oramos por la petición que les dije?
Vamos a agradecerle al Señor y a ponernos en sus manos. Amén. Padre, en esta hora, bendito Dios de los cielos, queremos, Señor, ponernos delante de tu presencia para que seas tú obrando, para que seas tú, Señor, moviéndote, Señor, en medio de nosotros. Queremos, Señor, y deseamos, Padre hermoso, que tú recibas en esta hora, Señor, nuestra gratitud, Señor, nuestro agradecimiento, porque a pesar de la situación en la que nosotros estamos viviendo, tú has sido y eres inmensamente bueno y sabemos que lo seguirás siendo porque tú eres bueno. Padre, te damos gracias porque hoy nos permites estar reunidos, nos concedes salud, bienestar, y aunque a lo mejor pasemos momentos difíciles, sabemos que tú siempre allí estás. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel. Y aunque nosotros, Señor, hemos fallado, y aunque nosotros, Señor, hemos claudicado, y aunque nosotros hemos, Señor, no sido fieles contigo, tú permaneces, Señor, siempre fiel. Padre, bendice, Señor, la vida de cada uno de los que en esta mañana están aquí presentes. Bendice, Señor, la vida de tus hijos, de tus hijas. Bendice sus hogares, sus familias. Pero sobre todo, Señor, te pido, Padre, que tú transformes nuestros corazones. Que seas tú, Señor, obrando, Señor, en medio de nosotros para que, Padre, tú seas glorificado, Señor, y nosotros podamos disfrutar plenamente de tu presencia, disfrutar de tu palabra, Señor, disfrutar, Señor, del llamado, de la unción, de la evangelización, de todas las cosas celestiales. Es un gran privilegio y un honor, Señor, estar aquí parado, Padre, y poderte servir. Me has colmado de inmensas bendiciones. Sería yo ingrato, Señor, el negarme a servirte y el no querer estar aquí. Al contrario, Padre, en agradecimiento, Señor, trato de dar mi mayor esfuerzo, y yo sé que cada uno de tus hijos, Señor, se esfuerza para agradarte a ti. Bendícenos en esta hora con tu bendita palabra. Me pongo en tus manos y que sea tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues en esta hora quiero traer un tema que va relacionado al llamado de Dios, y yo quisiera compartirles el contexto a manera de introducción, pero son 3 capítulos los que vamos a abarcar, y la verdad es que los 3 están muy buenos porque van correlacionados. Es en el ministerio del profeta Elías. Estoy hablando del libro de los Reyes, el primer libro de los Reyes. El capítulo es el 17, el capítulo 18 y el capítulo 19. Es una lectura un poco amplia, pero créanme lo que tiene unos matices impresionantes, y vamos a poder nosotros ver la protección divina, la provisión divina, y pues bueno, también vamos a ver la unción que hay, ¿verdad? La capacitación divina que nos da a nosotros en medio de esta situación. Entonces, ¿qué les parece si en esta mañana damos lectura y empezamos con esta palabra que el Señor ha traído a nuestras vidas? Y yo te pido, por favor, que allí en casa tú me des seguimiento. Por favor, si eres tan amable, que sigas conmigo la lectura. Y si tienes Biblia, que es lo que corresponde, ¿verdad? Porque estamos ministrando la palabra de Dios. Bueno, que por favor atiendas esta petición. Y pues bueno, busques allí en Primera de Reyes. Y para los que todavía no cuentan con Biblia, bueno, por favor, hagan un esfuerzo. Pueden descargarla electrónica. Nada más busquen Biblia Reina Valera 1960, que es la versión que estamos utilizando, y vamos a poder manejar desde allí, ¿verdad? Aunque yo no recomiendo mucho los dispositivos porque son un gran distractor. Y es muy poco probable, ¿verdad?, que podamos concentrarnos, porque ahí nos llaman y de repente nos sale un anuncio y bueno, como dicen por ahí, terminamos pajareando. Pero bueno, en esta mañana, ¿qué les parece si damos lectura a la palabra de Dios? Amén. Dice así: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Quiret, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová,
se fue, y vio se fue y vivió junto al arroyo de Quiret, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora escogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella le dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria a mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en la cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma a este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Primero quiero hacer una pequeña pausa en este punto de la lectura. Elías es un profeta de Dios. Acab es el rey de Israel, ¿ok? Para que vayamos identificando los papeles en la lectura. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Pues recordemos que el versículo 1 dice en la parte final que ya habían pasado 3 años, que ya era el 3er año que no había llovido. Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Versículo 4, capítulo 18. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 y los sustentó con pan y agua. Aquí entran otros 2 personajes. Está entrando en este momento Jezabel. Jezabel es esposa de Acab, el rey de Israel. Jezabel era una persona que practicaba el ocultismo y tenía profetas, pero no eran de Dios, eran profetas de un dios pagano, de Baal, y hacían cosas terribles. Y ese era el problema de Dios con Israel, porque adoraban a los Baales y no adoraban a Dios. Algo de lo que Dios reprueba es la adoración a los ídolos.
dice el Señor en uno de sus mandamientos: no te harás imagen ni semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y el Señor Jesucristo nos hace el llamado y dice que Dios está buscando a verdaderos adoradores, a que le adoren en espíritu y en verdad. Y Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, ¿verdad? La esperanza, ya me hice bolas. Es pues la fe, la certeza, ¿cómo es? La certeza. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la esperanza de lo que no se ve. Así es, muchas gracias. Aquí tengo mis sopladores, ¿eh? Entonces, aquí les voy a estar preguntando, ¿verdad? Entonces, esto es un problema realmente grave para el pueblo de Israel, porque practicaban la idolatría y cosas abominables. Entonces, retomamos la lectura. Versículo 5 del capítulo 18 de Primera de Reyes. Estoy tratando de que vayamos ubicando los personajes. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas. Abdías era el mayordomo de Acab, ¿ok? Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por el camino y Abdías fue separadamente por otro. Versículo 7. Yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. Y cuando le reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve, di a tu amo: aquí está Elías. Pero él le dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que te han hallado. Y ahora tú dices: ve, di a tu amo: aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa, y al venir yo a dar las buenas o dar las nuevas a Acab, y al no hallarte, él me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía a 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Ahora dices tú: ve, di a tu amo: aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías, ¿verdad? Fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vino a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y Elías respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres, ¿verdad? Y también aparte había 400 profetas de Acera,
¿verdad? Entonces continuamos. Dénselos, pues, dénsenos a nosotros, hablando en plural, dénsenos, pues, 2 bueyes y escojan ellos uno y córtelo en pedazos y póngalo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. E invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y lo invocaré, y yo invocaré el nombre de Jehová y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese será Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho, estamos de acuerdo. Ok, continuamos, versículo 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparados vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es... Quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces ellos dijeron, perdón, es que estoy leyendo mucha distancia. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Prendió luego leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto. Bueno, es que Jacob es Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por medio tuyo he hecho todas estas cosas. Respondedme, Jehová, respondedme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Yo me atrevería a hacer aquí un paréntesis porque creo que esta frase final es el tema central de toda la lectura. Es Dios haciendo volver el corazón de su pueblo. Amén. Continuamos, por favor. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Entonces Elías dijo a Acab,
sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre sus rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¿Ok? Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Llega el rey Acab y le dice a su esposa Jezabel: oye, ¿qué crees que pasó? Que le contó todo lo del holocausto. ¿Y qué crees? Que Elías ha matado a tus 450 profetas de Baal, y ha matado a tus 400 profetas de Acera. Y continuó con la lectura, y de cómo había matado a espada a los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, o sea, si yo no te he cortado la cabeza como lo hiciste con todos ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Amén. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la 2ª vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, en el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y que quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque
porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Amén. Así cerramos esta lectura, pero no el mensaje que Dios trae el día de hoy. Y fue realmente, yo se los digo de una manera muy personal, es una lectura que yo he disfrutado grande y poderosamente, grandemente. Y hoy en día creo que podemos entender algo porque hay muchas similitudes. Porque independientemente de que muchos pensemos e interpretemos que estamos en un juicio de Dios, que estamos viviendo los estragos de un juicio de Dios, que seguramente Dios un juicio determina si está bien o está mal. Y hablar que nosotros estemos en un juicio de Dios quiere decir que estamos siendo evaluados nuestra conducta, nuestro caminar. Puede ser bueno y puede ser malo. Pero una cosa es vivir una sentencia de parte de Dios y otra cosa es vivir la ira de Dios. Esto que acabamos de ver, una sequía de 3 años, no es vivir la ira de Dios. Es simplemente vivir la determinación de parte de Dios de acuerdo a nuestros actos. El pueblo de Israel se había apartado de Dios, se había tirado a los vales, a la fiesta, a los placeres y se había olvidado completamente de su Dios. Dios trae este juicio con un solo propósito: hacer volver el corazón de su pueblo a Él. Dios está buscando nuestro corazón. Lo que hoy estamos viviendo, déjenme decirles que no tiene absolutamente nada que ver con la ira de Dios. Esto es más bien la consecuencia de nuestras vidas. Y aún en medio de esta situación, aún los hijos de Dios corremos peligro. Lo primero que quiero resaltar de esto es que aún en medio del llamado de Dios encontramos también su protección. Entonces dejemos de lado la palabra juicio de Dios y pongamos, es un llamado de Dios. Es un llamado de Dios para hacer volver nuestro corazón. Y el llamado que Dios le hace a Elías es un llamado realmente fuerte, porque no es el mensaje que todas las personas esperan de un hombre de Dios. Porque de un hombre de Dios siempre esperan cosas buenas, porque Dios es bueno. Pero ¿qué te parece la disciplina? ¿Tú crees que la disciplina sea mala? O sea, ¿tú crees que porque Dios es bueno no nos va a disciplinar? He escuchado esta frase que es completamente irreverente. Es que es Diosito tan bueno que no va a castigar a la humanidad. Bíblicamente hay pueblos que fueron consumidos por el fuego por su pecado. Hemos visto la historia de la humanidad. Quiero que me respondan y que me digan dónde están todos esos imperios que se han levantado. Los imperios medos, persa, el imperio romano, el imperio griego. ¿Dónde están todos esos imperios? Podríamos nosotros también hablar del imperio azteca en nuestras tierras, que hoy estamos a punto de celebrar, ¿verdad? El que seamos mexicanos. ¿Saben qué ha pasado con todos esos pueblos? ¿Qué ha pasado con los mayas? ¿Qué ha pasado con los incas? ¿Qué ha pasado con todas estas culturas? Déjame decirte que en los imperios pasados, en el imperio medio persa, en los imperios babilónicos, en los imperios poderosos de la historia, predomina un común denominador. ¿Me estás escuchando? Hay un común denominador y te voy a decir cuál es ese: la inmoralidad, el pecado. Y esos pueblos han sido consumidos por su mismo pecado. Entonces vemos que Dios siempre va a estar confrontándonos y va a estar llevándonos a reflexionar en relación a la forma en cómo nosotros vivimos. No nos gusta que nos digan la verdad, no nos gusta que nos incomoden, no nos gusta que nos confronten. Es Dios quien nos incomoda, y si alguno de ustedes en esta hora se siente incómodo, me alegra. Prefiero que se incomoden a que se pierdan definitivamente. Entonces vemos a Elías viniendo hacia un pueblo, viniendo hacia el rey Acab, y le dice: ¿qué crees? Que de aquí en adelante no va a haber lluvias sobre la tierra.
Esto desencadena la molestia por parte del pueblo, obviamente, un pueblo que ya no tenía temor ni conciencia de Dios, que estaba completamente en contra. ¡Oh! ¿Cómo Dios ha mandado el coronavirus? ¡Ah! ¿Cómo Dios? Si Dios fuera bueno, no permitiría todo esto. Si Dios, escúchenlo bien, más bien no es esto, más bien, si nosotros fuésemos buenos, nada de esto estaría pasando. Lo que está en cuestión no es Dios, nosotros somos los que estamos en la cuestión. Estamos atravesando, escuchen bien, estamos viviendo las consecuencias de nuestro pecado, del apartarnos de Dios. Y no es la única pandemia, ha habido otras pandemias, ha habido pestes, ha habido cuestiones, y el único propósito que tiene Dios en todo esto es que el hombre vuelva nuevamente a Él. ¿Cuántas veces no te hablaron de Dios previamente y cómo respondías a ese llamado? ¿Te importaba? ¿Cuánto tiempo de tu vida le has dedicado a Dios? Si dices que Diosito es lo más importante para ti, Dios es lo más importante en el universo. No hay cosa más importante que Él, y no es Diosito, es nuestro Dios poderoso, que aquí está descrito como Jehová de los ejércitos, porque es un Dios poderoso. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Él? Estamos hoy aquí congregados en un servicio dominical donde la palabra es ministrada y estamos recibiendo palabra de parte de nuestro Dios. Esto es pasar tiempo con Dios. Pero también lo que hacemos en la semana, estar reunidos en oración, esto es pasar tiempo con Dios. Pero también es leer su palabra, escudriñar en la escritura, esto es pasar tiempo con Dios. El buscarle de Él continuamente, esto es pasar tiempo con Dios. El soñar con Él. Vieran cuántas veces, en verdad se los digo, y sabe el Señor que no miento, y no me atrevería a hacerlo en el nombre de Él. Pero si supieran cuántas veces me despierto a la semana con una alabanza en mi mente, digo, Señor, estuviste presente hasta en mis sueños. Desafortunadamente no siempre ha sido así todos los días, pero créanme lo que semana tras semana ha pasado esto. Y esto es grandioso. También en sueños le hemos fallado, ¿verdad? Pero Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos. Pero ahí está la presencia de Dios. Ahí está el pasar tiempo con Dios, el sentirlo, el anhelarlo, el respirarlo, el disfrutarlo, el ver su obra en nosotros. No es simplemente el mecanismo religioso de buscarlo sistemáticamente. No es el hecho de decir 3 Padres Nuestros, 3 Aves Marías. No se trata de eso, ni tampoco se trata el tiempo de pararse en la iglesia y levantar la mano y a ver quién ora más fuerte y más bonito. No, se trata de entrar en la intimidad con Dios, de poder disfrutar de su presencia. Vieran cuántas veces Dios ha hablado a mi vida. ¿Has escuchado la voz de Dios, pastor? La voz de Dios, hermano, viene audiblemente, así como con Elías. Pero también la voz de Dios viene a través de un mensaje como el que hoy estamos escuchando. La voz de Dios viene a nuestro pensamiento, a nuestro corazón. Y hay que ser, hermanos, sensibles a escuchar a lo que proviene de parte de Dios. Elías, fíjense bien, quiero hacer un detalle, porque Elías va hacia Acab, pero no es mandado por Dios. No se ve que le dice, ok, ve a Acab y dile que va a hacer esto, sino Elías intuye el tiempo de la restauración del pueblo de Israel. Dice, ya no podemos vivir más, están matando a los profetas de Dios, el pueblo se ha alejado de Dios completamente, tenemos que frenar esta situación. Y obviamente que el corazón de Elías estaba perfilado, estaba en sincronía con el corazón de Dios. Por lo tanto, él sabe que Dios quiere obrar en medio de su pueblo, y lo único que va a hacer volver es un trato duro, es una disciplina fuerte. Acab recibe el mensaje y a consecuencia procuran matar a Elías. Pero lo que vemos aquí es lo hermoso, que en medio del llamado de Dios, Dios da protección. El versículo 4, por favor, si quieren, versículo 3 y versículo 4 de Elías 17 nos habla de lo siguiente. Fíjense bien, dice hermosamente. Voy a leer versículo 2, discúlpeme, es que estoy aquí a distancia y me cuesta un poquito poder. Si ven que mis ojos se salen y entran, no se espanten, hermanos, no estoy enchamucado, estoy tratando de ajustar la visión. Dice así:
y vino, tengo la Biblia como a 1,20 m más o menos de distancia, a 1 metro, entonces sí, créanme lo que es un poco difícil leerla a esa distancia. Dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, fíjense bien, ahora sí, vino palabra de Dios a Elías. Y vino palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Quiret, que está frente al Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. ¿Ok? Bueno, era hasta el versículo 2 y 3 lo que quería leerles. En principio, vemos la protección de parte de Dios. ¿Están conmigo? Vemos la protección de parte de Dios hacia Elías. Dios está desencadenando un trato, una disciplina, y lo primero que trata Dios de hacer es que su siervo sea salvaguardado. Y es lo que le dice, y vino palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí. O sea, Dios empieza a guardar a su pueblo en medio de un llamado, en medio de una disciplina, en medio de una pandemia. ¿A qué nos está llamando Dios? Punto número 1, la obediencia. Apártate de aquí. Número 2, a la prudencia. ¿Están conmigo? Entonces Dios desea que cuando nosotros estamos atravesando esto, seamos obedientes. Que seamos obedientes. Ay, pero ¿cómo que cerraron los templos? Eso es no tener fe. No, eso es ser prudente y obediente. No nos dejan congregarnos, pero no nos están impidiendo buscar de nuestro Dios, que son cosas diferentes. Hoy estamos buscando de Dios y lo estamos haciendo con un mayor alcance que en 4 paredes, porque las 4 paredes nos limitan y las redes sociales nos dan la oportunidad de poder llegar a personas que nosotros no imaginamos. Nos han llegado saludos del Salvador, nos han llegado saludos de varias partes de Centroamérica, los cuales yo bendigo y también saludo grandemente. Entonces, ¿hasta dónde tenemos nosotros ese alcance? Entonces tenemos que ser obedientes. Dios llama a Dios llama a Elías a que se aparte del medio. Son tiempos de confinamiento. Si Elías tiene que cumplir el propósito de Dios, que todavía no estaba en proceso, todavía no estaba cumplido, él tenía que cuidarse. Si no, la pregunta es ¿quién lo iba a hacer? Tenía que apartarse, ¿por qué? Porque primeramente, iba a haber una hambruna, que ahorita vamos a ver el tema de la provisión, pero punto número 2, lo querían matar. Su vida estaba en riesgo. Es algo de lo que Dios nos llama a hacer, es cuidar de nuestras vidas. A veces somos tan fatalistas que, ay, Dios me cuidará. No. Sí, eso es algo, pero el decir esto es como decir, yo no voy a hacer nada para cuidarme. No sé si estás conmigo. Claro que Dios te va a cuidar, pero también es una responsabilidad tuya el hacerlo. O sea, no queremos nosotros pasar por diabetes y no dejamos de consumir o tener mal hábito alimenticio. Ay, ya oré por los alimentos, sí, pero tus alimentos están excesivamente llenos de grasas, de azúcares, de harinas, de cosas que no son saludables en exceso. Entonces dime, ¿dónde quedó la oración? ¿Dónde quedó? O sea, no podemos decir, ay, ya porque ya oré puedo comer veneno. No. La palabra de Dios nos enseña que no debemos tentarlo a Él. El mismo Señor Jesucristo lo mostró cuando el diablo lo llevó a la parte alta de la ciudad y le dijo, si verdaderamente eres hijo de Dios, escúchenle bien, y le citó un salmo, le dijo, si verdaderamente eres hijo de Dios, échate aquí abajo y Él mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece sobre piedra. Y la respuesta del Señor es contundente, no tentarás al Señor tu Dios. No podemos nosotros estar tentando. No confundamos la fe con la imprudencia. Son cosas que nosotros tenemos que tener claramente establecidas. Tenemos que estarnos cuidando, cuidar nuestras vidas, no exponiéndonos en vano. Esto es algo que nosotros tenemos que hacer. Si Dios nos manda a trabajar, Dios ahí nos guardará. Tenemos que confiar en la protección divina. Dios allí nos establecerá, Dios ahí nos protegerá. Pero si nosotros andamos en lugares que no debemos andar y sin las medidas correspondientes, seguramente Dios allí no responderá. Entonces, hermanos, creo que dentro del llamado de parte de Dios podemos ver su protección. ¿Están conmigo?
Dios nos protege en medio de cualquier pandemia, en medio de cualquier circunstancia. Solamente hay que ser obedientes y prudentes. Eso es lo que Dios está mandando el día de hoy. Ahora, quiero que veas esto. Se desata una gran hambruna. 3 años sin llover. Imagínate los campos, las bestias, o sea, la gente. Creo que es una situación realmente difícil. ¿Te imaginas que no lloviera durante 3 años en estos tiempos? Imagínate que no haya lluvia. 3 años sin llover. O sea, todos los ganaderos, los cultivos, créeme lo que van a pasar momentos realmente difíciles. Estamos viendo que hay años que la sequía se agrava y ahí vienen las alzas de los precios y la descompensación y todo. Ahora imagínate 3 años, ¿qué haríamos nosotros? 3 años sin lluvia. Pero Dios en medio de este juicio, Dios en medio de esta pandemia, Dios en medio de cualquier crisis, Él siempre te proveerá. Me llama la atención el versículo 4. ¿Están conmigo? Y hay 3 provisiones de parte de Dios. Quiero que la veas, por favor. Vamos a tratar de penetrar en la provisión de Dios. Dice el versículo 4. Dice, beberás del arroyo. ¿Están conmigo? Beberás de las aguas. Beberás de las aguas. Y yo he mandado, escúchenlo bien, y yo he mandado, ¿a quiénes? A los cuervos que te den allí de comer. Dice el versículo 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Quiret que está frente al Jordán. Versículo 6 dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo, y pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él la palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he dado la orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ok, hasta ahí le paro. Fíjense nada más cómo Dios manda a Elías y le manda la provisión, le manda agua y le manda sustento. ¿Están conmigo? Dice, vas a ser nutrido por un medio alterno. No vas a ser nutrido directamente por el río del Jordán, pero mi provisión va a estar. Nosotros no siempre Dios nos va a proveer de la manera como nosotros queremos. Dios es soberano y Él nos va a proveer de una manera u otra. Nosotros seguimos siendo iglesia sin estar congregados en un tiempo y seguimos bebiendo agua, que es el líquido esencial, que hoy lo bebemos a través de Facebook, pero también lo hemos bebido a través de la iglesia, a través de congregarnos. Pero ahí está la provisión de Dios. Dios siempre sigue proveyendo y nutriendo a su pueblo. Ahora, en lo que dice es maravilloso, porque dice, ve y bebe del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y dice la palabra que los cuervos le traían pan, ¿verdad? Y que le traían carne. Dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la noche. Esto es algo realmente grandioso. Ahora, ¿qué aspecto tienen los cuervos? Ahora, déjame decirte, ¿tú te dejarías alimentar por un cuervo? ¿Sabes que un cuervo, bueno, pues come de todo? Puede comer carne, puede comer hierba, puede comer fruta, es carroñero, también es depredador. O sea, el cuervo, y tiene un aspecto fúnebre. Aunque de lejos se ven hermosos, pero ¿te imaginas un día que abras tu ventana y veas un cuervo parado así frente a tu ventana? Créemelo, te daría una buena impresión. Como que le tienes miedo, ¿no? Aparte son animales que han sido relacionadas con cuestiones de brujería, hechicería y ocultismo, pero no tiene nada que ver con eso, porque dice que todo fue creado por Él y para Él. O sea, que lo ocupen para otras cosas, eso es algo, pero que sea verdaderamente un animal de maldad, no, absolutamente no lo es. Pero déjame decirte algo, espérame. Yo sé que si por allí anda algún teólogo, algún comentarista bíblico, me va a decir, ¿qué estás diciendo? Les voy a explicar por qué. Porque la palabra que aquí la Biblia en el hebreo describe
para los cuervos es Oreb. Y Oreb lleva, ¿cómo les podría decir? Es como un sobrenombre. Oreb, sí, efectivamente quiere decir cuervo, efectivamente. Y más que nada quiere decir como animal oscuro. No animal de la oscuridad, sino animal oscuro, por su aparente oscuro. ¿Sí me entienden? Pero por su apariencia oscura, claro. Pero déjenme decirle que también así se les llamaba a los moabitas que vivían en las cuevas. Los moabitas eran las personas, no eran nómadas, vivían en cuevas, pero ellos eran comerciantes, eran personas no muy bien, por decirlo así, porque ellos, a pesar de que se dedicaban al comercio, pero lo que comercializaban no era meramente legal. Ellos eran asaltantes de los caminos, ellos eran rateros, eran delincuentes, eran personas sin temor de Dios, eran personas violentas, eran personas temerosas, eran personas corruptas, porque los cuervos, los moabitas que vivían en las montañas, para que el rey Acab no los mandara a detener y a prender o acabar con ellos, ellos pasaban parte del motín que robaban constantemente al rey Acab. Y era fácil de identificar. ¿Por qué? Porque si venía una carroza de otro pueblo o un viajero y lo asaltaban, llegaba la denuncia al rey: oye, han robado otra. Ah, sí, ¿cuánto les robaron? Ah, les robaron tanto. Ah, ok, apúntale, tanto me tienen que dar. Entonces eran corruptos. Entonces eran unas personas, por decirlo así, pues no deseadas, personas temerosas. Pero cómo Dios obra en medio de toda circunstancia, porque a pesar de no ser las personas más adecuadas para sustentar a un hombre de Dios, hablemos religiosamente, ¿cómo un hombre de Dios va a ser sustentado por cuervos o por hombres malvados? Un hombre de Dios tiene que ser sustentado por ángeles. Más adelante lo vamos a ver porque lo leímos. Pero ¿qué es lo que Dios está diciendo? Los cuervos representan esa parte de nuestra vida en la cual no estamos muy conformes. Aquellos que tienen problemas en el trabajo, aquellos que tienen compañeros difíciles, aquellos que quisieran dedicarse a otra cosa, que quisieran tener un trabajo con un mejor salario, que quisieran trabajar de otra cosa, que no les gusta recibir órdenes, sino que están rodeados de cuervos. Yo creo que lejos de ver lo malo tienes que ver lo bueno, porque no eres sustentado, escúchalo bien, de parte de ellos, eres sustentado de parte de Dios, y Dios ha puesto todo a tu alrededor para proveerte de gran bendición y que no cese el sustento en tu hogar. Entonces, ahora que retornes nuevamente a tu trabajo el día de mañana, dale gracias a Dios por los cuervos, por aquel jefe injusto, aquella persona que te agrede, que te insulta, que habla mal de ti, pero que es tu compañero de trabajo y que contribuye para que tú seas sustentado. Dile al Señor: gracias, Señor, por este cuervo. No se lo digas en voz alta, porque seguramente te va a dar ¿para qué te platico? Pero agradécele a Dios. Y creo que Dios quiere cambiar la perspectiva de Eliseo, quiere cambiar la mentalidad de Eliseo, el ver que la provisión de Dios estará siempre presente en las buenas y en las malas. De la mejor forma, la forma que sea, Dios siempre proveerá, nunca lo dejará. Ahora, se termina el agua. Los cuervos ya no bajan por el agua. Cada que bajaban los cuervos por el agua, le llevaban el sustento a Elías y le reconocían que era varón de Dios. Imagínate nada más siendo alimentado por asaltantes, cuando los asaltantes están acostumbrados a alimentarse de lo demás. ¿Qué fue lo que produjo en ellos el deseo de quererles dar de comer? La presencia de Dios. La presencia de Dios en tu vida. Siempre estará la provisión, la protección, la provisión de Dios. Déjame compartirte algo brevemente. Un minuto, por favor. En la semana he visto la provisión de Dios. El jueves pasado, hace 8 días atrás, de este jueves que pasó en 8, hemos pedido que me apoyaran a orar por mi trabajo, y gracias por sus oraciones. Hasta el día de hoy sigo trabajando, sigo con empleo. Yo quisiera, se los puse ahí, cuánto anhelo el poderme dedicar del lleno al ministerio, pero tengo mi cuervo.
Dios me ha mandado cuervos a que me sustenten. ¿Están conmigo? Y créanme lo que es difícil el poder servirle a Dios y trabajar, porque mi mente no está completamente en las cosas de Dios, mi mejor desempeño no está, y tengo que estar al 100% en mi trabajo, y eso me causa conflicto. Estoy en el escritorio, en las noches de clamor, estoy ahí conectándome y también orando en lo que puedo, porque luego me llama mi jefe o me llama alguien y a lo que puedo, pero doy gracias a Dios por esos cuervos. Pero veo la protección de Dios, porque mi jefe renunció el miércoles de hace 8 días, el día jueves lo fui a dejar, el día jueves este jueves que pasó en 8, después de la semana antepasada, fui a dejar a mi jefe, a mi ex jefe, a su casa Morelia. Y yo trabajo en la Semarnat, en la Secretaría del Medio Ambiente. Yo era el asistente del secretario del Medio Ambiente. Traía a un secretario de Estado, y en lo que yo iba en camino se giró una orden. El coordinador administrativo recibió la instrucción por parte del particular de la nueva secretaria del Medio Ambiente de que me despidieran. Por favor, pide la renuncia a Alejandro. Y pasó, yo no sabía nada, ni lo más mínimo. Llegué el día jueves como a las 10 de la noche a la oficina, ya no había nadie, me fui a mi casa. Llegué al día siguiente, el día viernes, llegué a la oficina y se acerca el coordinador administrativo y me dice: amigo, dice, te tengo que decir algo. Le digo: sí, dime. Se llama Eric. Por favor, dime, amigo, ¿qué pasa? Me dice: el día de ayer, enseguida que te fuiste, subieron a mi oficina y me pidieron puntualmente tu renuncia. Amigo, no pude hacer nada para evitarlo. Les dije: sí, está bien. Yo le digo: pensé en escribirte y decírtelo, pero como ibas manejando no quise inquietarte ni decirte nada, y lo guardé en silencio. Y dije: no me digas, Eric. Me dice: sí, pero ¿qué crees? A los 30 minutos, la misma persona que pidió tu renuncia me habló por teléfono y me dijo: Eric, detén el proceso. No le pidas la renuncia a Alejandro. ¿Quién crees que obró? ¿Quién crees que está proveyendo nuestras vidas? Es Dios. Y le doy la gloria al Señor por esos cuervos que ha puesto a nuestro sostenimiento. Personas que no conocen de Dios, personas que no son temerosas de Dios, a las cuales no debemos juzgar, sino debemos agradecerle a Dios porque están contribuyendo en nuestra provisión. Esto es algo grandioso de parte de Dios. Ahora, quiero avanzar en el tema porque ya llevo bastante y no quiero quitarles más tiempo. Dice la palabra de Dios: y vino a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Cerepa de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Elías llega con la mujer viuda, con la viuda de Serepta, y ella tiene un hijo. Y le dice: oh mujer, dame agua. Y ella va por el agua y dice: no, espérame. ¿Sabes qué? ¿Podrías traerme junto al agua unos taquitos por ahí, algo para comer? Y la viuda le dice: solamente tenemos harina. Y con esta yo pensaba hacer una torta para mí, una para mi hijo, y después dejarnos morir porque ya no hay nada. Eliseo le dice: espera, está bien, pero primero hazme de comer a mí. Y después prepárate una para tu hijo y para ti, y no te preocupes, que no cesará el alimento en tu hogar. ¿Estás conmigo? Y la mujer fue y le hizo como Elías le dijo. Y dice, se los voy a leer. Entonces ella fue, versículo 15 del capítulo 17. Entonces ella fue e hizo como Elías dijo, y comió él y ella y su casa muchos días, cuando solamente iban a comer un solo día e iban a morir. Y la harina de la tinaja, escúchenlo bien, dice que la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dado a Elías. ¿Están conmigo? A veces, hermanos, nos encontramos en la escasez y quisiéramos que nosotros, que la bendición de Dios fuera abundante en todo momento. ¿Cuántos quisieran recibir un mejor salario? Honestamente,
creo que seríamos insaciables. O estoy seguro que de acuerdo a las necesidades que tenemos quisiéramos recibir un poco más. ¿Estás conmigo? Quisiéramos tener una mejor provisión económica. Pero Dios manda a Elías no al mejor lugar, o sea, no le dijo, ve con el principal de Sarepta, ve con el hombre más rico de Sarepta para que te sustente. Sino Dios manda a Elías y le dice, ve con una viuda que no tiene sustento, una viuda que tiene un hijo, una viuda que está a punto de morir, una viuda que yo he visto su corazón y yo le he mandado que te sustente. Una viuda que ha puesto toda su fe y toda su esperanza en Dios. Y la respuesta es mandarle un siervo de Dios. Esto es un choque completamente. Culturalmente nos vacunaron contra la religión. Créanmelo. Vieran qué horrores nos cuesta horrores recibir la bendición de la iglesia. La gente quiere a Dios, la gente quiere la bendición de Dios, pero la gente no quiere contribuir con las cosas de Dios. ¿Saben? ¿Ustedes cómo se imaginan que el Señor Jesucristo desarrolló su ministerio? 3 años y medio predicando el Evangelio. Dice en el Evangelio de San Juan que había mujeres, escúchenlo bien, había mujeres muy acomodadas que lo patrocinaban. El Señor Jesús dice, el que viva del Evangelio, que coma del Evangelio. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios establece la economía, cómo organiza la economía de la fe. Traigan todos los diezmos que eran para los sacerdotes y los levitas, los que estaban al servicio de Dios. Traigan las ofrendas que son para la casa de Dios y para aquellos que están pasando momentos difíciles. Pero ustedes creen que Dios desea que sus siervos vivan, o sea, que vivan en escasez, en estrechez. Punto número 1, Dios provee en medio de la limitación, Dios provee en medio de la pobreza. Pero lo que nosotros debemos entender es que nosotros no estamos dependientes de la provisión del pueblo, sino como siervos de Dios nosotros somos la bendición del pueblo. Pero esto es una prueba de fe. Para que el pueblo, para que la iglesia pueda ser bendecida y sustentada, tiene que haber un intercambio. La vasija de la viuda, escúchenlo bien, la vasija de la viuda dice que no cesaba. ¿Cómo dice, Alma? Y la harina de la tinaja, no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Pero ¿qué tuvo que pasar primero? O sea, la pregunta es, ¿qué tuvo que pasar primero para que esto fuera real? Primero tuvieron que sustentar al siervo de Dios. Como consecuencia viene la bendición, viene la provisión. Y la provisión no solamente es para el hombre de Dios, para el siervo de Dios, sino la provisión es en comunión. La provisión es hermanada de la mutua bendición. Si hoy estás siendo bendecido por la palabra que Dios nos ha dado, ¿qué debes hacer a cambio tú? O primeramente, es como si fueras a un restaurante y comieras y te levantaras sin pagar. ¿Cómo te diría? ¿Crees que te dejarían salir del lugar? Me duele mucho ver que hay muchas personas que diario y que cada 8 días reciben la palabra y se paran con una gran sinvergüenza y no bendicen lo que Dios ha estipulado. Malaquías es muy claro. En el libro del profeta Malaquías, créanme, en el capítulo 3 les dice: malditos sois con maldición todos, la nación toda me ha robado. Y preguntan: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. ¿No sientes vergüenza que Dios te diga ratero? O que Dios te diga: no tienes vergüenza de venir y comer y no corresponder al alimento. No es que te esté cobrando. Dios no le estaba cobrando a la viuda el favor que le iba a hacer de toda la eternidad. Dios no le iba a cobrar el favor, escúchalo bien, Dios no le iba a cobrar a la viuda el favor que le iba a hacer en darle una torta de pan. Al contrario, le estaba haciendo una muestra de fe. Porque dice: yo he mandado una viuda. Dios estaba probando el corazón de la viuda, no el corazón de Elías. Dios estaba probando el corazón de la viuda. Y la viuda correspondió a su fe y le dio de comer a Y la vasija y la tinaja
no cesó el aceite y no cesó el trigo hasta que volvió a llover sobre Israel. Dios nos provee y Dios nos proveerá en medio de cualquier pandemia, en medio de cualquier circunstancia, siempre y cuando vivamos conforme a lo que estamos hoy recibiendo. Quizás dirás, lo que gano me es suficiente. Sí, pero se te va como el agua. De nada te sirve tener lo que tienes si no lo aprovechas. La bendición de Dios no está en la abundancia, la bendición de Dios está en el propósito. En el propósito. No se trata de tener mucho, sino se trata de qué saber, o de saber qué hacer con lo que tenemos. Amén. Y la tercera provisión que Dios da está en el capítulo 19, la de un ángel. Dice, Acab dio a Jezabel la buena de todo lo que Elías había hecho, de que cómo había hecho llover, cómo había cortado los cabezas a los sacerdotes de Baal y de Acera. Y dice, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Pero entonces envió Jezabel a Elías mensajeros diciendo, así me hagan los dioses aún mañana, si mañana a estas horas él no está muerto como uno de mis profetas, dejaré de ser Jezabel. Prácticamente lo firma, ¿no? Pero fíjense lo que pasa en la vida de Elías. Y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando ¿qué? Morirse. Ya no aguanto tanta presión. Nos deja ver la parte frágil de un ser humano. Ustedes creen que yo no flaqueo. Ustedes creen que los siervos de Dios no tienen dudas, no tienen desánimo. Cuando Moisés estaba peleando en el desierto, él se cansó de levantar las manos, y dice que cuando Moisés levantaba las manos el pueblo prevalecía, pero cuando Moisés bajaba las manos el pueblo era vencido. ¿Qué creen que pasó? Acá Caleb y Josué, uno agarró una mano y el otro agarró la otra y lo levantaron. Ellos no pelearon la batalla, ellos levantaron las manos para la victoria. Pero humanamente hay un cansancio y se requiere el apoyo, se requiere la motivación. Por ahí leí una frase que me encantó, que no hay nada más gratificante para un pastor que ver el apoyo de su iglesia, no la indiferencia. El apoyo de la iglesia es contestar aunque sea unos buenos días. El apoyo de la iglesia es aunque sea responder uno de sus mensajes. La indiferencia es hacer caso omiso. Porque cuando haces caso omiso, no me importa lo que Él me mande. Se pueden interpretar muchas cosas, pero al momento de que recibes un mensaje de tu pastor, al menos decirle, ok, pastor, gracias, enterado. Ya lo leyó, gracias por tomarme en cuenta. Pero creo que hay un afán de causar desánimo. En vez de contribuir, critican. Apenas les mandé un mensaje de una persona que empezó a juzgar todo, y le dije, ¿sabes qué? Basta. No estoy dispuesto a recibir ninguna juicio sobre la iglesia, ni tampoco sobre mi ministerio. Si no estás conforme, hay libertad. Las ovejas son del Señor, no son mías. Y esto es algo de lo que pasa en la vida del hombre. Dice que Eliseo tuvo temor. Dice, y él pensaba a tal modo que deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo de un enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te espera. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida comió 40 días y 40 noches. Caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Hebrón. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Hasta ahí continúo, hasta ahí le dejo.
Muchas gracias por permanecer. Todavía no termino. Regálame 5 minutos nomás. Quiero que veamos cómo va aumentando la prueba, la provisión de Dios. Empieza con algo que nosotros quisiéramos, no lo menos apropiado, lo que a lo mejor no nos gusta. Vemos una provisión por medio de la viuda, donde nosotros igual imagináramos algo mejor, pero ahora viene una provisión divina. Viene subiendo en el nivel. Y cada que nosotros estamos atravesando correctamente la prueba de parte de Dios, haciendo caso a su llamado, Dios va proveyendo de una manera más divina, a tal grado que llega un ángel del Señor y le sustenta. ¿Qué quiero decirte con esto? ¿Y qué quiero que veamos? ¿Y qué es lo que Dios desea hablar a nuestras vidas? Que aunque no veas nada, aunque no veas a nadie, Dios siempre pondrá una torta a tus pies. Dios siempre pondrá un sustento en tu mesa. Dice el salmista: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. La provisión de Dios está allí. Lo tercero y último, en el llamado de Dios nos capacita. Y vemos aquí la capacitación que tiene Elías representada en la unción. Elías manda que la lluvia cese, la lluvia cesa. Elías manda que las tinajas y que las vasijas sean llenas, son llenas. Elías clama para que el hijo de la viuda resucite, y él resucita. Elías hace una prueba ante 850 personas, combate contra 850 personas, 450 sacerdotes de Baal, 400 sacerdotes de Cera, para demostrar quién es Dios, y Dios respalda a Elías y se prende el holocausto. Elías hace llover y llueve, y ahora Elías se encuentra en un momento difícil, donde él se va y se encierra en una cueva, y ahí llega Dios. Y dice que la palabra que de repente se vino un fuerte viento que quebrantaba las cosas, pero que en el viento no estaba Dios. Después se vino un gran terremoto, y que tampoco en el terremoto estaba Dios. Después un fuego impetuoso, pero tampoco en el fuego estaba Dios. Pero después del fuego vino un silbido apacible. Después de tantas pruebas que nosotros estamos pasando, vamos a llegar a la presencia de Dios. Dios se va a presentar a nosotros de una manera agradable y vamos a poderlo contemplar. La pregunta es esta: ¿dónde nos encontraremos cuando Dios nos esté buscando? ¿Estaremos encerrados en nuestro dolor? ¿Estaremos encerrados en nuestro fatalismo? ¿O estaremos haciendo la voluntad de Él? La voluntad de Dios no es que Elías esté en una cueva, pero aunque Elías se ha enojado, aunque Elías se ha alejado, Dios siempre le buscará. Dios siempre estará buscando el tener un encuentro con nosotros donde quiera que nos encontremos. Después de que pase la tormenta, viene la paz. Después de cualquier prueba, gozaremos de la presencia de nuestro Dios, y Él hablará a nuestras vidas como hoy lo está haciendo. Pero hay una palabra que me encanta de Él, que le dice: levántate y ve. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo nuevamente de volver a levantar la cabeza y preparándonos a vivir esta nueva normalidad sin temor. Dios nos proveerá, Dios nos protegerá. Escúchalo bien: Dios nos protegerá, Dios nos proveerá y Dios nos capacitará. Que Dios les bendiga grande y abundantemente. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, en esta hora, bendito Dios, te damos gracias por tu preciosa y bendita palabra. Deseamos, Señor, que sea, precioso Dios, atesorada en nuestros corazones, que cambie, precioso Dios, nuestro sentir, que cambie, Señor, nuestro ánimo, pero sobre todo nuestras vidas. ¿Cómo no agradecerte por esta palabra? Gracias por cada uno de los que en esta hora han permanecido durante hora y media, Señor, recibiendo tu palabra. Bendíceles grandemente. Hermanos, vamos a levantar la ofrenda, por favor. Le doy paso a la pastora para que pase a levantar la ofrenda, y que Dios les bendiga. Yo así me despido. Bendiciones.
Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga grande y abundantemente. Le damos gracias a Dios por su hermosa palabra que acaba de ministrar en nuestras vidas y nuestros corazones. Y yo les voy a leer una porción de la Biblia que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 9, versículos del 7 al 11. Y dice la palabra de Dios en esta mañana: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y le damos gracias a Dios porque en esta mañana nos permite traer delante de su presencia nuestras ofrendas, todo lo que hemos recibido de parte de la mano de Dios. Y sigue más adelante la palabra, dice: como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Así que le damos gracias a Dios porque hasta aquí la mano poderosa de Dios nos ha provisto, nos ha sustentado, y dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que le damos gracias a Dios en esta tarde por permitirnos traer delante de su presencia nuestras ofrendas, nuestros diezmos, y seguir aportando y ayudando para las misiones. Así que ya cada uno de ustedes en su casita tiene que estar preparado con su sobrecito, y ya después más adelante pues ya se recolectará todo, o cuando puedan tráiganlo a la casa de un servidor y aquí recibimos sus sobres. Así que vamos a levantarnos delante de la presencia de Dios y darle gracias a Dios por todo lo que recibimos en esta semana. Dios, queremos darte gracias, precioso Padre Celestial, por las bendiciones que recibimos, Señor, de tu mano, Señor. Primeramente, Señor, te damos gracias por la vida, por el trabajo, por el sustento y la provisión, Señor, que viene de tu mano. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú has guardado, has fortalecido y has cuidado, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor. Y de lo mucho, Señor, que tú les has dado en esta mañana, traen delante de tu presencia, Señor, sus ofrendas, sus diezmos, Señor, sus pesitos misioneros, Padre, para que tú los bendigas, precioso Dios de la gloria, que tú quites toda contaminación, Señor, que traiga del mundo, Señor, y que bendecido de tu mano, Señor, sobre y abunde en la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Bendice a aquel, Señor, que en esta tarde ha levantado sus diezmos, Señor. Bendice de las 9 partes que le han quedado, Señor, y multiplicado de tu mano, Señor, tú bendecirás, Señor, como lo has hecho hasta el día de hoy, precioso Padre. Damos gracias en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado, Señor, por todas las bendiciones que derramas, Señor, día a día en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Y dice todavía la Escritura, dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siega generosamente, también segará. Así que, hermanos, le damos a Dios de lo que Él, lo veíamos la otra vez, Él mismo nos ha dado, porque todo le pertenece a Él. Y así que le damos gracias a Dios por estas ofrendas, por el trabajo, por la vida, y les dejamos un video y así somos despedidos. Y recuerden que el día de mañana tenemos una cita nuevamente a las 8 de la noche. Dios les bendiga a todos y les guarde. Hasta luego. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre.
se rinde. Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos